Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitar su página fuentedeaguaviva.org. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque nuevamente podemos encontrarnos a través de estos medios sociales, y para nosotros es mucha emoción, mucho agradecimiento porque usted nos ha escogido y ha escogido estar con nosotros. Gracias una vez más por que podemos juntarnos, y especialmente en este nuevo año. Les deseo a cada uno de ustedes que tengan un feliz año y que en este año podamos cumplir nuestras expectativas, siempre y cuando que usted y yo nos tomemos de las promesas del Señor Jesucristo. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y abrir este servicio como de costumbre. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y tú llevarás tus propósitos a cabo en cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en este día, Padre, y dedicamos este tiempo para ti. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, y que en este día podamos alabar y glorificar tu santo nombre, estar agradecidos contigo por todo lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Bendice a cada persona, bendice a los que están viéndonos a través de los medios sociales, y que tú, Señor, seas glorificado en cada persona, en cada familia, desde el más grande hasta el más pequeño. Gracias pues te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor.
Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente porque estamos a través de estos canales llegando hasta sus hogares. Gracias porque en esta noche podemos encontrarnos nuevamente y hacer este recorrido bíblico. Y en esta noche estamos viendo acerca del balance espiritual. Entonces espero de que sea de su agrado, espero que venga a ser de bendición para cada uno de ustedes y preparemos nuestras vidas, preparemos nuestros corazones para que Dios nos hable, para que Dios nos instruya en esta noche y podamos nosotros proyectarnos hacia el 2021. Hemos venido hablando en las últimas semanas acerca de el balance espiritual y hay tres aspectos en el balance espiritual que son muy importantes para la vida cristiana. Cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, viene conforme a los rudimentos del mundo y es necesario que cuando entre a los caminos de Dios pueda encontrar ese balance espiritual, que su vida tenga un balance para que pueda caminar correctamente y que pueda dar fruto y que pueda hacer lo que Dios tiene para su vida y para su corazón. Entonces, estos tres aspectos del balance espiritual son muy importantes y el número uno es la doctrina, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios. Cada persona, cada cristiano necesita tener un buen conocimiento de la palabra de Dios porque de esa manera él va a saber conducir su vida. El segundo aspecto es las obras. Nosotros fuimos llamados para obrar de acuerdo a ese conocimiento, de acuerdo a esa palabra, de acuerdo a la doctrina que está escrita en su santa palabra. Y el tercer aspecto es el gozo. Necesitamos gozarnos, necesitamos recrearnos en el Señor, que nuestra vida espiritual sea una vida llena de gozo, llena de alegría, llena de amor, llena de fe. Y este es el fruto de su Santo Espíritu, que siempre haya ese gozo, esa alegría, ese contentamiento en nuestras vidas para poder servirle a Dios y tener esa doctrina, ese conocimiento, hacer las obras, gozarnos en alabanza, gozarnos en lo que hacemos, en las cosas cristianas. Y cuando nos movemos en estos tres aspectos, vamos a encontrar el balance espiritual. Cuando hablamos de doctrina, obviamente estamos hablando de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa inteligencia que Dios nos viene a dar de su palabra. Pero tengamos cuidado porque hay dos extremos. El mucho conocimiento infla, pero lo contrario al conocimiento, lo contrario a la doctrina es la ignorancia. Y por eso es muy necesario que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y que no nos salgamos de ese balance. Mucho conocimiento sin obras envanece, pero también nuestra vida cristiana sin el conocimiento de la palabra estamos ignorantes. Hay una ignorancia en nuestras vidas. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos ese balance espiritual. Ese conocimiento nos lleva aquí a tres cosas. Una, al aprendizaje. Estamos aprendiendo todos los días. Al momento que leemos la palabra de Dios, nos da conocimiento y estamos aprendiendo. Nos lleva a la instrucción. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Cómo voy a conducir yo mi vida cristiana de ahora en adelante, ahora que conozco a Cristo Jesús? Y eso nos lleva a la sabiduría, a ese temor a Dios. Una vez que tenemos ese conocimiento, una vez que tenemos todas esas instrucciones, nos lleva a la sabiduría. Ahora, la indisposición de una persona para recibir conocimiento, es decir, el rechazo, la indisposición a tener esa doctrina, a tener ese conocimiento, nos introduce a la ignorancia y empezamos a ignorar qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es Juan 3:16? No lo sé. Tenemos que averiguarlo, tenemos que investigarlo, tenemos que saberlo, tenemos que memorizarlo. Váyase a Proverbios allá en el capítulo 12, en el verso 1. Y la palabra de Dios dice:
El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Una vez más, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Aquí el que va a amar la corrección, también va a amar el conocimiento. Se va a dar cuenta de que la palabra de Dios nos corrige en todo tiempo. Y eso nos va a dar el conocimiento, nos va a abrir los ojos, nos va a abrir la mente para no cometer los mismos errores. Y por eso, cuando usted y yo aborrecemos la reprensión, venimos a ser ignorantes. Hay que ser tonto para no aprender el castigo. Entonces Dios, cuando Él viene a poner una reprensión sobre nuestras vidas, es porque nos ama, es porque nos quiere corregir. Pero si no queremos ser corregidos, si no queremos adoptar ese conocimiento, entonces vamos a llegar a ser ignorantes de su palabra. Y lo que tenemos que darnos cuenta que el hombre orgulloso simplemente no recibe la corrección, no se deja ser corregido y llega a tener tanta ignorancia en su vida que comete error tras error tras error. ¿Por qué razón? Porque rechazan el conocimiento de la palabra de Dios, rechazan la sabiduría de Dios, aborrecen la reprensión de parte de Dios. Aquí vamos a ver entonces dos extremos del conocimiento o de la doctrina. Y los extremos, acuérdese que siempre son malos. Si nos vamos mucho a la derecha, vamos a caer. Si nos vamos mucho a la izquierda, vamos a caer. Los dos extremos son malos y para eso necesitamos el balance espiritual que nos lleva a conseguir el centro, el camino, el buen camino. Y vamos a ver uno de los primeros extremos y lo vamos a encontrar allá en el libro de Corintios, en el capítulo 8, en el verso 1. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, tener mucho conocimiento, envanece a una persona. Mucho conocimiento trae orgullo. Se engordan, empiezan a engordar y luego ya no pueden caminar. Y ese es uno de los extremos que muchas personas en el mundo cristiano tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios que se hinchan, que se inflan y se creen más que los demás, pero no tienen ninguna obra, no se gozan y perdieron ese balance espiritual. Y aquí el conocimiento es tener una buena porción del conocimiento, pero ponerlo por obra y gozarnos en lo que estamos haciendo. Y eso nos va a ayudar a encontrar ese balance. Pero en los extremos, aquí el mucho conocimiento viene a engordarnos y no hacen nada, solamente critica. Está criticando que por qué no hacen esto así, que por qué no hacen el otro allá y que esto estuvo mal y que esto... ¿Por qué razón hacen eso? Porque se llenaron de tanto conocimiento, pero no pueden caminar. Están tan inflados, tan hinchados, que nomás están sentados hablando y criticando. Por eso todos los extremos son malos y esto es una consecuencia de alejarse precisamente de la buena doctrina, y esto nos saca del camino, nos puede sacar de ese balance espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en la segunda epístola a Juan, y vamos a ver qué es lo que Juan nos dice aquí en el capítulo 1 del verso 8 en adelante. Y dice: mirad pues vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. Cuando uno no persevera entonces en la doctrina, es fácil extraviarse.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Se fija lo que hacen los extremos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no caer en esos extremos. Y en este caso, extraviarse de la doctrina es perder el fruto. Se perdió ese fruto, se perdió ese cristiano. ¿Por qué razón? Porque se fue a los extremos y luego simplemente ya no viene, ya no asiste y se perdió, se extravió. Algo sucedió en el camino y se salió de balance, se perdió y de nada sirvió todo el esfuerzo, de nada sirvió todo ese conocimiento. Por eso es muy importante que usted y yo aprendamos a entrar a ese balance espiritual. Entonces eso es concerniente a tener mucha sabiduría, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, lo contrario, el otro extremo es la ignorancia. Cuando yo ignoro la palabra de Dios, voy a la iglesia, sí, soy cristiano, sí, pero nunca leo la palabra de Dios. No sé qué es lo que dice la palabra de Dios y hay mucha ignorancia en mi vida y me dejo llevar por lo que el mundo y la gente dice. Y eso acarrea insuficiencia, es decir, no es suficiente. Viene a ser insuficiente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿Quieres leer la palabra? No, porque quieres enseñar la palabra. No, porque hay mucha ignorancia en todo esto. Entonces necesitamos nosotros estar otra vez nuevamente en el camino, encontrar ese balance. Lo que hace la ignorancia nos da la incapacidad. No soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento. Por eso es necesario el conocimiento para que yo sea capaz de desarrollar por lo que fui llamado a hacer, por lo que usted fue llamado a hacer. Por eso no entremos en esa ignorancia. Necesitamos leer la palabra de Dios y ponerla por obra para no inflarlos con mucho conocimiento. Cuando hay ignorancia, hay ineptitud. Ineptitud, es inepto para hacer una cosa. No sé, no puedo hacerlo, no sé cómo se hace. Y entonces, ¿para qué tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos años se va a llevar para que obre en la palabra de Dios? Si usted tiene 1 año o más en el Evangelio, preocúpese por hacer algo en la obra de Dios. Si tiene 10 años y no está haciendo nada, no está participando en nada, preocúpese más. Necesitamos ser aptos en la obra de Dios, no ineptos, porque entonces Dios se desagrada de nosotros. Cuando hay ignorancia en nuestras vidas, hay incompetencia. En este mundo es un mundo de competencia. Estamos compitiendo todos los días en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la universidad, donde quiera que vayamos. Vamos a darnos cuenta que hay una grande competencia y necesitamos nosotros ser competentes. ¿Cómo somos competentes en el mundo cristiano? Cuando conocemos la palabra de Dios. Entonces eso nos va a dar una sobriedad, nos va a dar la sabiduría para poder caminar conforme a su santa palabra. Cuando hay ignorancia en mi persona, porque no conozco la palabra de Dios, entonces hay necedad. Esa persona es necia, esa persona es terca, esa persona es tonta y por más de que usted le diga, por más de que usted intente conducirlo por el buen camino, simplemente entraron a una necedad y se vuelven duros, se vuelven necios, se vuelven tercos. Por eso es importante la palabra de Dios, que su Santo Espíritu nos guíe, que su Santo Espíritu esté con nosotros. Cuando hay ignorancia en nuestras vidas, somos tontos, cometemos cada tontería, cada disparate. ¿Por qué razón? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da esas instrucciones específicas para vivir nuestra vida diaria. ¿Se fija qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas? La ignorancia
trae consecuencias graves a nuestras vidas. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para hacer las mejores decisiones. ¿Qué voy a hacer cuando me enfrente a tal o cual situación? Y eso es lo que necesitamos entender, lo que necesitamos conocer. Cuando no tenemos ese conocimiento debido de la palabra de Dios, erramos, es decir, cometemos errores. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, eso nos viene a dar temor y nos detenemos para no pecar, para no cometer errores. Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios, para ponerlo por obra, porque Dios nunca nos va a engañar, Dios nunca nos va a meter en problemas, Dios nunca nos va a empujar a un barranco. Dios quiere sacarnos de esos problemas, sacarnos de esos hoyos, sacarnos del lodo cenagoso, sacarnos del pecado, sacarnos de la oscuridad. Y eso lo hacemos conforme vamos conociendo la palabra de Dios. Y si no tenemos ese conocimiento, vamos a errar. Y su santa palabra claramente lo dice, que el pueblo de Dios perece por falta de precisamente conocimiento. Para eso vamos a ir a el libro de Oseas. Es un libro que nos enseña, que nos habla acerca de precisamente lo que Dios dice acerca de su pueblo. Oseas capítulo 4, verso 6, y dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Y Dios es el que está hablando. Dice mi pueblo, no dice el pueblo, dice mi pueblo, la heredad de él. No, usted y yo, si hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, si hemos sido sellados con su sangre preciosa y con su Santo Espíritu, somos pueblo de él. Y dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando no tenemos conocimiento, somos destruidos. El enemigo toma ventaja de nuestras vidas. La ignorancia voluntaria aquí, de que tenían el conocimiento, tenían la palabra, pero la rechazaron, les faltó el conocimiento, no abrieron su palabra, no leyeron su palabra, no asimilaron su palabra, no digirieron su palabra, y esto es fatal para cualquier vida, especialmente para nosotros. La iglesia, es fatal para la iglesia cuando la iglesia no tiene conocimiento, puede ser engañada, puede caer en pecado, y Dios, hermanos, simplemente no puede ser burlado. Él ahora va a decir lo que tiene en su corazón, y lo que está diciendo aquí es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Y nos está hablando a nosotros, por cuanto desechaste, a usted y a mí, desechamos el conocimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? La ignorancia simplemente nos conduce a un rechazo. No quiero saber nada. No quiero leer la palabra de Dios. No quiero asimilar la palabra de Dios. No quiero hacer caso a la palabra de Dios. Y cuando su palabra es menospreciada, caemos en abismos, caemos en extremos, caemos en situaciones bien difíciles, y eso nos hace no tener comunión con Dios. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, mire lo que dice Dios: yo te echaré del sacerdocio. Usted y yo fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Reyes porque vamos a tener la autoridad de ir y predicar el evangelio, y sacerdotes porque vamos a oficiar, vamos a hacer que la gente conozca a Cristo Jesús. Vamos a tener ese privilegio de poder oficiar y ser ese mediador para llevarlos a los pies de Cristo. Y él dice: yo te desecharé del sacerdocio por cuanto desechaste mi palabra. Y las tinieblas en ese corazón incrédulo cada vez se van apoderando y se van apoderando de ese corazón. Y por eso una persona que se retira del evangelio llega a lo más bajo,
llega a cometer las cosas más desagradables delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque tiene una corta visión, ya se le cortó el conocimiento, ya se le cortó la visión que tenía por delante y rechaza el amor de Dios. Dios le está hablando constantemente y dice, no quiero, está rechazando. Y Dios ahora le está rechazando el sacerdocio. Al final queda la persona rechazada. Es decir, rechazamos su palabra, Dios también nos va a rechazar a nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Rechazamos a su Santo Espíritu y Él nos va a rechazar a nosotros. Rechazamos a su Hijo Jesucristo y Él nos va a rechazar a nosotros. Por eso es bien importante que usted y yo nos acerquemos a la presencia de Dios, que tengamos ese conocimiento de la palabra de Dios, que tengamos ese temor de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, Dios dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y ahora entiende por qué nuestros hijos sufren las consecuencias. Porque Él visita la maldad de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y uno dice, pero ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué no? Si hemos desechado la palabra de Dios, si hemos desechado la bendición de Dios. Dios, acuérdese, es un Dios celoso. Su nombre celoso es. Y Él no va a sufrir ninguna rivalidad, ni menos de nosotros. Y por eso Él dice, ¿me desechaste? Bueno, yo también te voy a desechar. Y también voy a olvidarme de la bendición de tus hijos. Y se fija cómo todo es consecuencias de lo que hacemos o lo que no hacemos. Por eso es bien importante leer la palabra de Dios, que cuidemos nuestro afecto, cuidemos nuestra devoción para con Dios, para no cometer esos errores, para no cometernos en estos extravíos, pero que podamos tener un balance espiritual, no irnos hacia un extremo, ni irnos hacia el otro extremo, pero tratar de encontrar el centro de la verdad, de la palabra de Dios, porque de otra manera Dios nos va a desechar a nosotros. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otras palabras, murieron por ignorantes. ¿Y cuántas personas el día de hoy dentro de la iglesia están muriendo espiritualmente precisamente por esto, por la ignorancia? Y desecharon a Dios y Dios ya los desechó a ellos. Y caminan como zombies, como sonámbulos, porque no tienen ni rumbo ni dirección. No saben dónde están parados, no saben hacia dónde van. Y vamos a ver aquí dos casos muy importantes que ocurrieron. Uno lo vamos a encontrar allá en el segundo libro de Samuel, allá en el capítulo 6. Aquí fue algo muy triste lo que ocurrió y lo vamos a leer de esta manera. David dice, volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenían consigo para hacer pasar ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Esta porción que estamos leyendo ahorita ocurrió porque el arca del pacto, que era donde la presencia de Dios se manifestaba, había caído en manos de los filisteos por ignorancia de los israelíes. Ahora David es coronado por rey y él quiere traer el arca a Jerusalén. Y es una obra muy bonita, muy hermosa, pero lo está haciendo bajo ignorancia. David se abalanzó nada más lo que había en su corazón. Entonces él estaba haciendo una obra muy buena, pero al final le salió muy malo. Verso 3. Pusieron, dice, el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Todo parece bien, todo parece normal. Pero mire lo que hace la ignorancia. David no tenía conocimiento de cómo transportar el arca del pacto de Jehová. Y él prepara unos bueyes y prepara un carro nuevo y ponen el arca ahí. Error número 1, no investigar cómo debían de conducir el arca. Error número 2, está haciendo un carro de madera. Error número 3, está usando animales para que acarreen ese carro. Y el arca de Jehová no debe de cargarse así. Deberían de ser hombres de la tribu de Leví, sacerdotes, y deberían de ser santificados y llevarla en los hombros. Se fija los disparates que una persona, que un cristiano puede hacer cuando tiene mucha ignorancia, cuando no tiene el conocimiento de Dios. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano a el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Parece que Usa está haciendo lo correcto. Van caminando y de repente los bueyes tropezaron y el carro se la dio y el arca se iba a caer. Y si se hubiera caído, se hubiera partido. Y acuérdese que el arca es lo más santo, lo más sagrado, porque ahí es donde la presencia de Dios se representaba. Entonces este hombre extendió la mano para detener el arca y mire lo que pasó, verso 7. Y el furor de Jehová, es decir, la ira de Dios, el enojo de Dios, se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué murió este muchacho? Por ignorante. No solamente él, pero también el rey David, por ignorancia. ¿Por qué morimos los cristianos el día de hoy? Por ignorantes, porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí claramente Dios dice que cuando él extendió su mano y tocó el arca, fue fulminado por la ira de Dios, por el enojo de Dios. Dios ya estaba enojado, porque lo primero que tuvieron que hacer ellos fue abrir los rollos de la ley, investigar cómo debían de llevar, de conducir el arca del pacto de Dios. No lo hicieron así. Debieron haber establecido los sacerdotes, debieron haberse limpiado, debieron haber dedicado su vida, consagrado su vida para poder conducir el arca en el hombro. Por eso Dios se enojó, porque este muchacho ni siquiera era sacerdote, ni siquiera se había limpiado, ni siquiera se había santificado, y cuando tocó el arca, la presencia de Dios lo fulminó y él cayó muerto. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos en el día de hoy en la iglesia están sentados, sí, pero están muertos espiritualmente? ¿Por qué razón? Porque ignoran la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios y a veces quieren obrar, pero obran bajo pecado, y es ahí donde la ira de Dios viene sobre esas vidas y mueren espiritualmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para no caer en esos extremos, pero saber qué es lo que estamos haciendo. Verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
Mire, hasta ese día, hasta cuando alguien murió. Entonces, ¿cómo vamos a cargar el arca? Y muchas veces eso mismo sucede en la iglesia, hasta que algo pasó. Entonces, ¿cómo se iba a hacer esta situación? Entonces, ¿cómo va a ser aquí? ¿Cómo va a ser allá? Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Y David ahora tenía que pararse. Le entristeció, sí. Hubo pérdidas, sí. Pero ahora tiene que parar y comenzar de cero. Tiene que investigar, tiene que leer los rollos, tiene que saber exactamente cuáles son los rituales para poder llevar el arca. Tiene que levantar el sacerdocio, tiene que preparar todas las cosas que se conllevan para poder llevar el arca. De modo que David dice, no quiso traer más el arca para sí a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Durante esos 3 meses David empezó a leer la palabra de Dios para ver cómo debía de conducir el arca. No cometamos los mismos errores. Entonces aquí nos damos cuenta que por la ignorancia David llevó el arca indebidamente y personas murieron inocentemente. ¿Cuántas personas están muriendo en las iglesias porque el líder, el pastor, no está llevando correctamente la palabra de Dios? ¿Cuántos de la alabanza, cuántos de los líderes, cuántos de los diáconos, cuántos de los feligreses están muriendo porque el líder no está llevando la palabra de Dios? Cuando el líder está llevando la palabra de Dios, la sangre no es sobre sus manos, es sobre aquellos que la están escuchando y no la están haciendo. Por eso es la importancia de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Váyase al libro de Hechos, vamos a ver otro suceso que apareció aquí por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios. La ignorancia y el conocimiento de Dios son dos cosas que necesitamos nosotros discernir para no cometer los mismos pecados. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mire lo que hace la ignorancia. Ellos tenían una propiedad. Y los dos quedaron de acuerdo, la vamos a vender, pero no vamos a dar los diezmos como son. Cuando una persona no da los diezmos como son a la iglesia, a la casa de Dios, la ignorancia nos hace perder. La ignorancia nos lleva a la muerte. Y ellos, la mujer y el hombre, se pusieron de acuerdo y robaron a Dios. Cuando usted y yo trabajamos, Dios nos paga, nos da un salario a través de ese empleador. Tenemos que ser honestos para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque la ignorancia nos lleva a cometer disparates. Lo mismo que hizo David, lo mismo que va a hacer Ananías y Zafira acá. Y mire cuando Dios habla, cuando Dios descubre las cosas, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le estaban mintiendo a la iglesia, no le estaban mintiendo al líder, le estaban mintiendo a Espíritu Santo. Para que sustrajeses del precio de la heredad, que reteniéndotela no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces mire lo que hace la ignorancia cuando no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios nos va a bendecir cuando nosotros
damos. Dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y aquí ellos están robando, están extrayendo del dinero, se lo están quedando y no están dando lo correcto delante de Dios. Y ahora le está diciendo aquí Pedro de que no le han mentido a la iglesia, no le han mentido a los hombres, sino le han mentido a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y ¿qué? Y expiró. Murió, físicamente murió, ahí quedó tendido. Pero muchas veces cuando no damos a la obra de Dios, morimos espiritualmente. Y le voy a explicar un poquito. Usted va a trabajar y trabajar y trabajar y el dinero no le va a abundar y no le va a abundar y no le va a abundar. Se va a enfermar, algo le va a pasar, la ropa se le va a picar, los zapatos se le van a echar a perder. Todas estas cosas van a venir porque el enemigo va a tomar ventaja. Es lo que dice allá en Ezequías también, de que Dios, cuando nosotros damos, Dios viene a reprender al devorador. Y cuando Dios ata al devorador, entonces hay abundancia. Las ventanas de los cielos sobreabundan y podemos ver la bendición de Dios. Pero cuando no damos, las ventanas de los cielos se cierran. Cuando no damos, morimos espiritualmente. Aquí este hombre cayó. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Y sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar a Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mire, la casa, cuando no damos, cuando mentimos, cuando somos ignorantes a la palabra de Dios, toda la casa puede morir espiritualmente. El marido está muerto espiritualmente, la mujer está muerta espiritualmente, los hijos están muertos espiritualmente y no hay abundancia en la casa y no hay abundancia en la casa y no hay dinero en la casa y no nos alcanza para nada. Pues sí, porque no está dando. Entonces, no seamos ignorantes en todo esto, pero conozcamos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Y aquí el pecado de este hombre llamado Ananías y Zafira, esa ignorancia los llevó a la ambición. Y la ambición los llevó a la muerte. Entonces no cometamos los mismos errores. No seamos de esa misma categoría, pero podamos caminar nosotros en la verdad de la palabra de Dios. Que conozcamos qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que demanda la palabra de Dios de mí. Ellos pensaban que podían engañar a Dios y a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos engañarlo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya vimos lo que pasó en el Antiguo Testamento, ya vimos ahora lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, Dios no cambia, son sus mismas leyes, es el mismo Dios, es el mismo Cristo, es el mismo Santo Espíritu de Dios, y por eso tenemos que conducirnos una vida balanceada, con ese temor en nuestros corazones para hacer las cosas correctamente, que podamos usted y yo obrar de acuerdo a la palabra de Dios. No hagamos cosas buenas que parecen malas y tampoco hagamos cosas malas que parecen buenas. Aprendamos de esto, aprendamos de lo que hemos leído y escuchado en el día de hoy.
para no cometer los mismos errores, porque la falsedad es odiosa delante de Dios. Dios odia cuando somos falsos, cuando hay engaño, cuando hay mentira en nosotros. Y qué triste es ver estos casos que llegaron hasta la muerte, murieron espiritualmente. Y no muramos, hermanos, espiritualmente. No cometamos esos errores, pero hagamos conforme a su santa palabra, que tengamos un buen conocimiento de su palabra, que podamos obrar de acuerdo a esa palabra. Y para concluir, tenemos que hacernos esta pregunta para entrar en ese balance espiritual. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué hemos fallado? Si le hemos fallado a Dios en algo, por ignorancia o por conocimiento, vengamos otra vez a sus pies, que podamos pedirle perdón. Dios quiere reconciliarnos a usted y a mí, que podamos llegar a los pies de Cristo Jesús y pedirle perdón por aquellas cosas que cometimos por ignorancia o las cometimos porque sabíamos lo que estábamos haciendo. De las dos maneras, hermano, podemos estar fallando delante de Dios, pero hoy podemos acercarnos a Él y pedirle perdón para entrar otra vez a ese balance, que nuestra vida no esté desbalanceada para un lado o desbalanceada para el otro lado, pero que podamos encontrar el centro y llegar precisamente a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname por mis faltas, perdóname por esto o lo otro que he cometido, que no está correcto delante de ti. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque tú eres, Señor, un Dios misericordia, que tú extiendes tu mano poderosa cuando te faltamos, cuando te fallamos, Señor. Y en esta hora reconocemos, Padre, que te hemos faltado, que te hemos fallado, pero queremos comenzar un nuevo año con ese balance espiritual, que nuestras vidas no estén desbalanceadas, pero que podamos acercarnos a ti, que podamos, Señor, hacer de acuerdo a tu santa palabra, que el conocimiento tuyo, Señor, no nos envanezca, pero que tampoco, Señor, seamos ignorantes de tu santa palabra. Ayúdanos a ser hacedores de esa palabra y no solamente oidores. Que todos podamos, Señor, obrar de acuerdo a esa palabra para no morir espiritualmente. No queremos, Señor, ser como David, tu siervo, pero tampoco queremos ser como Ananías o como Zafira, Señor. Ayúdanos a vivir una vida organizada, una vida, Señor, agradable delante de ti. Quita de nosotros todo pecado, toda falta, Señor. Y nosotros, Señor, vamos a honrarte y a glorificarte con nuestras vidas. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, solamente repita y diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me allego a ti, porque reconozco que te he faltado, que te he fallado. Pero también sé que Cristo Jesús ha venido a este mundo para salvarnos, para rescatarnos. Yo me arrepiento hoy y me allego a ti con un corazón sincero pidiéndote perdón. Señor Jesús, abro mi mente y abro mi corazón y te dejo entrar como Señor y Salvador de mi vida. Prometo honrarte y servirte con mis hechos, con mi palabra, con todo mi ser, Señor. Gracias te doy porque en este día soy uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción.
que palabras, y es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo quiero darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a